Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva emisión de Impacto Económico, información financiera y monetaria en las pantallas de Telesur. Les saluda Luis de Jesús e iniciamos en titulares. Venezuela y China refuerzan sus relaciones comerciales. El sector empresarial venezolano se prepara para participar de la Feria Mundial de Shanghái 2018 el próximo mes de noviembre. En nuestra arista económica de hoy hablamos del fenómeno de la informalidad laboral en América Latina de la mano del economista Guillermo Oglietti. Y los países de Asia y Europa reafirman su compromiso con el multilateralismo comercial en la 12ª cumbre del Foro Asia-Europa en Bruselas. En Economía 360 ampliamos. Bien, iniciamos de esta manera las informaciones en Impacto Económico. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este viernes un encuentro con empresarios venezolanos y encargados de negocios de la República Popular China desde el Palacio de Gobierno de Caracas. En la actividad, el mandatario venezolano abanderó a la delegación nacional que estará presente en la Feria Mundial del Comercio de Shanghái del 5 al 10 de noviembre próximo. Para la actividad, Venezuela acreditó a 212 representantes del empresariado público y privado, quienes estarán en China para exponer el potencial productivo del país e igualmente impulsarán el plan de recuperación y prosperidad económica. Maduro resaltó la importancia de esta primera feria internacional porque es el resultado de relaciones económicas justas. Comercio justo, equilibrado y floreciente, que no va a surgir por un decreto ni por un discurso, que va a surgir por un inmenso esfuerzo económico. Y los esfuerzos en el campo de la economía deben respetar todas las reglas de las relaciones, de la eficiencia, de la eficacia y del mercado. Sí, del mercado. No me da pena ni miedo hablar del mercado. Y ser los mejores en el mercado internacional, por calidad, por oferta, por precio y por todas las condiciones que presente Venezuela. Ser los mejores. Cambiamos ahora de tema. El gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua mantendrá la inversión social y pública como el eje central del presupuesto nacional para el año entrante 2019. Esto muy a pesar de los intentos desestabilizadores de la derecha este año que han causado ya un impacto social y económico en la nación centroamericana. Veamos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público nicaragüense anunció que el proyecto de ley de presupuesto general de la República para 2019 destinará 56,2% de los fondos a la inversión social y pública. En este sentido, el plan presupuestario focalizará sus esfuerzos en torno a programas de salud, educación, protección social, transporte público, empleo, subsidios y ajustes salariales. Igualmente, el gobierno de Managua garantizará inversiones para las diversas obras de infraestructura, como carreteras, puentes, servicios de agua potable y energía eléctrica. En la primera mitad de 2018, las acciones golpistas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega provocaron daños por $208 millones, que se tradujeron en la destrucción de edificios públicos y universidades, la afectación de 209 kilómetros de carreteras, 278 maquinarias y graves perjuicios a la industria turística. De acuerdo al primer mandatario nacional, los actos desestabilizadores tenían como eje central la destrucción del aparato económico del país. Seguimos en información de Centroamérica. Escuche esto, casi el 25% de los 5 millones de habitantes de Costa Rica viven hoy en la pobreza o la miseria. Datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos revelan que el 24,84% de la población del país vive en situación de pobreza. Este porcentaje representa 1.142.000 costarricenses que se encuentran en condiciones de precariedad social
Según la encuesta, unos 23.000 hogares ingresaron a esa condición en los últimos 12 meses. Ahora bien, de esa cantidad, un 6,3% se halla en pobreza extrema, lo que constituye una expansión de un 0,6 punto porcentual en relación con el año precedente. El no crecimiento del ingreso per cápita fue el causante del aumento del nivel de pobreza según el estudio, algo que se refleja en un incremento de 1,7% en la línea de pobreza extrema en la zona urbana y 1,4% en la rural. Pasamos al Caribe antillano. La República de Cuba sigue incentivando el uso de fuentes energéticas renovables y limpias como parte de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Ahora bien, la presidencia de la empresa Mariel Solar informó que próximamente será montado el primer parque fotovoltaico alimentado con energía solar y financiado por capital 100% extranjero. La planta tendrá capacidad para generar 102 gigavatios de electricidad por hora al año. La energía se generará a través de 300.000 panales que abarcarán una extensión de 118 hectáreas. La planta estará ubicada en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en el occidente de Cuba, y será administrada por la empresa británica Hive Energy. El gobierno cubano tiene ahora previsto poder alcanzar la generación del 24% del total de energía del país para el año 2030 con este tipo de proyectos. Y escuche esto, el nuevo gobierno de México prevé importantes inversiones para mejorar la infraestructura de la industria petrolera y de energía eléctrica. La futura secretaria de Energía del presidente electo Andrés Manuel López Obrador prevé una inversión de 2.656 millones de dólares para iniciar la construcción de una nueva refinería en la nación. La refinería se ejecutará en 3 años y se calcula que tenga un costo final de 8.000 millones de dólares. Asimismo, la futura autoridad evalúa el retiro del impuesto especial sobre producción y servicios para la gasolina, ya que la inversión en infraestructura para ese sector será histórica. El programa de la siguiente administración contempla también obras para rehabilitar 6 refinerías y estiman una inversión por más de 1.000 millones de dólares para el sistema eléctrico. En otras informaciones, el gobierno de Uruguay ofrece su respaldo al sector agrícola y va impulsando cada vez más la producción de alimentos de calidad. El ministro de Ganadería uruguayo, Enzo Benech, anunció medidas de apoyo para productores de arroz que incluye un nuevo sistema para solicitudes de créditos y un fondo gubernamental de 2 millones de dólares. Igualmente, el apoyo gubernamental abarca descuentos en las facturas de energía eléctrica para los productores del rubro alimenticio, y el plan está destinado a facilitar el acceso a financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa arrocera, que demuestre, por lo menos, plenamente sus capacidades de pago. Los fondos podrán ser destinados al trabajo o inversiones y tendrán un plazo de cancelación de 6 años. Durante los primeros 9 meses del presente año, Uruguay obtuvo ingresos por 299 millones de dólares con la exportación de más de 632.000 toneladas de arroz. De acuerdo al informe, llamado de la siguiente manera, El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2018, Uruguay posee un índice de subalimentación que está por debajo de 2,5%. Y ahora bien, el Estado Plurinacional de Bolivia amplía su mercado internacional para posicionar uno de sus principales rubros alimenticios, los granos de quinoa. De acuerdo a la directiva del Centro Internacional de la Quinoa, los mercados de China, Colombia, México y Haití han mostrado particular interés para comprar el producto alimenticio cultivado en Bolivia. En el mes de junio de este año, el presidente Evo Morales acordó la venta directa de este producto para China y México, lo que incidió de forma positiva en el valor a nivel de los productores en la nación. El centro estimó que el precio en el mercado mundial del producto para el año 2016 era de aproximadamente $2.400 por cada tonelada métrica. Y bien, antes de irnos a nuestra primera pausa en Impacto Económico, le queremos recomendar la lectura de un artículo del economista Alfredo Serrano Mancilla del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Se titula de la siguiente forma: sobre la balcanización de Latinoamérica. Alfredo Serrano Mancilla habla en su análisis de cómo son las nuevas formas de relacionamiento comercial y político en los países de la región, en Latinoamérica, ante un nuevo fenómeno que califica como poco homogéneo. De acuerdo al especialista,
buena parte de las economías de la región negocian por sí solas y lo que pareciera ser una ventaja en el corto plazo, a la postre realmente puede ser un gran inconveniente porque se pierde fuerza en la capacidad de negociación con las grandes potencias. Llegó el momento de marcar nuestra primera pausa en Impacto Económico, pero al regreso vamos a hablar de nuestra arista económica de hoy. Ahí vamos a revisar datos de la informalidad laboral en Latinoamérica. Esto y mucho más cuando regresemos de nuestra primera pausa. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Ahora hablamos de nuestra arista económica de hoy. La informalidad laboral es un fenómeno que posee múltiples interrogantes. El economista Guillermo Oglietti señala al respecto que concentrarse en el desempleo como un indicador de malestar pone un velo que impide observar la realidad latinoamericana. De hecho, sostiene que nuestro ejército de reserva, como lo llama, en lo laboral, no solo está formado por desempleados, sino también, especialmente, por trabajadores en condiciones de informalidad. Ahora vamos a revisar cuáles son las condiciones de este sector económico en la región desde el análisis de este experto y cómo se proyecta entonces en cifras oficiales de algunos países. Para ello comenzamos haciendo referencia a la Organización Internacional del Trabajo. Aquí lo tienen. Para la OIT, la principal causa del empleo informal es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, debido a la falta de familiaridad con las leyes en esta área o la incapacidad para cubrir el costo de la formalidad. Agrega que la informalidad está presente principalmente en pequeñas empresas, en trabajadores por cuenta propia y microempresas informales no registradas, cuyo principal problema es no poder alcanzar la productividad suficiente para cumplir con los beneficios laborales. El economista Guillermo Oglietti, en un artículo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, señala que la informalidad en nuestra región es más bien la norma que la excepción. Dice que el fenómeno existe también en los países desarrollados, pero en estos casos adquiere una menor dimensión y, con frecuencia, responde a propias preferencias de los trabajadores. En Latinoamérica, los trabajadores que no pueden acceder a un empleo formal no cuentan con seguros y coberturas que les permiten, como a los trabajadores del primer mundo, mantenerse por un periodo duradero en el desempleo. También en su hipótesis, Oglietti señala que la alta informalidad ha situado a la baja los salarios de los trabajadores de este sector. En el caso de Brasil, esta realidad se evidencia con los siguientes datos. Entre febrero y diciembre de 2017 fueron creados 2,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 1,7 millones fueron informales, es decir, el 76%. El ingreso medio para estos trabajadores fue de $383, un monto 42% menor a la media de los trabajadores formales del país, que recibieron $650. De los 1,7 millones de plazas informales, 721.000 fueron empleos sin contratos ni seguridad social. 187.000 surgieron como empleadores, es decir, trabajadores de la construcción que perdieron su empleo y se convirtieron en albañiles independientes de pequeñas obras. 159.000 fueron trabajadores domésticos y 676.000 fueron autónomos, dedicados mayormente a la reventa de productos cosméticos o de comida casera. Ahora bien, en su diagnóstico sobre la situación del mercado de trabajo latinoamericano, Oglietti afirma también que la tasa de desempleo es muy diferente a la que surge de observar el total de trabajadores desempleados y en situación de informalidad. Esta realidad se aplica a Guatemala y México, donde hay bajas tasas de empleos, pero que persisten problemas de precarización laboral. Aquí le explicamos. En la República de Guatemala, la tasa de paro es de 2,2 puntos porcentuales, pero la informalidad supera el 70%. Autoridades del Banco de Guatemala, mediante un informe titulado Guatemala en Cifras 2017, consideraron necesario facilitar el proceso de inscripción de nuevas empresas, favoreciendo la recaudación tributaria y el emprendimiento para disminuir la economía informal. También achacó la problemática de la informalidad a la poca inversión de capital extranjero en el país. En el caso de México, que es el país más grande de la región, con menos tasas de desempleo ubicada en 3,2%, la población en informalidad alcanza a 30.467.841 personas, según el INEGI. En términos porcentuales, la tasa equivale a 56,65% de la población económicamente activa.
Frente a esta realidad, la economista Lucía Converti dice que el nuevo gobierno debe apostar a nuevas maneras de formalizar la actividad económica existente, otorgando mayor protección mediante programas de registro del trabajo doméstico, asignación de un ingreso social universal y bonos para acceder a la educación primaria y superior. Mientras, por otra parte, Oglietti contraría la tesis del Fondo Monetario Internacional, que afirma que la solución al problema de la informalidad pasa por aumentar la productividad. Según el analista del CELAC, la productividad no mejorará ni la informalidad ni la desigualdad, ya que los beneficios de las mejoras productivas se concentrarán en manos del capital. De hecho, esta realidad se ve reflejada en estos dos países. Un estudio multidimensional realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre 2004 y 2016 en 19 países ubicó la tasa de informalidad de Panamá en 40%. La OCDE le achacó el incremento de la informalidad al propio gobierno por haber dirigido el crecimiento económico de Panamá hacia sectores de servicios comercializables, compuestos por actividades intensivas en destrezas, pero que crearon pocos empleos. Asimismo, el fenómeno de la informalidad del país no se corresponde con la tasa de crecimiento económico prevista para 2018, en 5%, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En Paraguay, hasta marzo de 2017, la informalidad se ubicaba en 64% de la fuerza trabajadora. El informe del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL, reveló que en la informalidad estuvieron involucradas personas sin garantías de pago salarial, con obligación de hacer sobretiempo o jornadas extras, despedidas sin aviso ni compensación, con condiciones de trabajo inadecuadas y con ausencia de beneficios de pensiones. Según SINAFOCAL, el país ocupó el primer lugar en la región con más horas a la semana trabajadas, pero al mismo tiempo posee uno de los ingresos más bajos de la región. Bien, para cerrar esta arista económica le contamos que en América Latina, para poder entender esta problemática, no solo deben mirarse datos del desempleo, también deben ponerse atención a las verdaderas causas que originan la informalidad laboral. Entre ellas, el incumplimiento de las leyes laborales por parte de las empresas y los bajos salarios que éstas ofrecen, incluso para empleos formales que están destinados a profesionales. Razón por la cual un porcentaje de dicho sector busca sus ingresos por cuenta propia a través de un oficio o un negocio que, si bien puede generar empleos, es precario y sin beneficios laborales como la seguridad social. Es momento de hacer una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso, revisamos Economía 360, información más allá de nuestras fronteras de América Latina. Hablamos de los países de Asia e Europa que afianzan sus relaciones en la 12ª cumbre del Foro Asia-Europa. De esto y más, cuando regresemos. Ya venimos. Revisamos Economía 360 ahora en Impacto Económico. Las medidas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguen sumando retractores. En la 12ª cumbre del Foro Asia-Europa, mejor conocida como ASEM, que tuvo lugar en Bruselas, líderes asiáticos y europeos se comprometieron a fortalecer el multilateralismo y las relaciones económicas y comerciales. Importantes miembros del bloque, precisamente, también consolidaron sus relaciones bilaterales. Aquí le contamos los detalles. La 12ª cumbre del Foro Asia-Europa, ASEM, que se celebra cada 2 años y en la que participaron representantes de más de 50 países, clausuró este viernes en Bruselas con el compromiso de ambas partes de potenciar el multilateralismo y las relaciones económicas y comerciales. Al intervenir en la inauguración de este cónclave de 2 días, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, manifestó que para la potenciación de los vínculos Asia-Europa se necesita aumentar la conectividad. Asimismo, Mogherini señaló también que Asia y la Unión Europea mantienen en pie unidas el comercio multilateral, posición que, en opinión de analistas, se contrapone a las criticadas políticas unilaterales promovidas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este nuevo encuentro de la ASEM, importantes economías de Asia y Europa se comprometieron a fortalecer las relaciones bilaterales, entre los que destacan China y Alemania, que protegerán conjuntamente el sistema de comercio multilateral, que se basa en reglas de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, China está dispuesta a mejorar la apertura bidireccional con Francia y promover un crecimiento equilibrado del comercio y la inversión, a fin de brindar una perspectiva positiva para las empresas de ambos países. Así lo manifestó el primer ministro chino, Li Keqiang.
Por otra parte, la Unión Europea firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur, el cual aún necesita el respaldo del Parlamento Europeo y entrará en vigor el próximo año. La ASEM está integrado por un total de 51 países asiáticos y europeos, que representan el 60% de la población mundial y el 75% del turismo global. Bien, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogia el alto nivel de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre Moscú y Beijing. Al menos así lo manifestó al reunirse con Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino. Putin dijo que todo el consenso alcanzado entre los dos presidentes se está implementando y agregó que su país está dispuesto a hacer esfuerzos conjuntos con China para profundizar la cooperación práctica en todos los campos. El mandatario ruso expresó además un profundo agradecimiento por la participación del presidente chino Xi Jinping en el cuarto Foro Económico del Este en Vladivostok en el mes de septiembre pasado. Por su parte, Yang Jiechi señaló que China junto con Rusia está dispuesta a mejorar la cooperación en los campos de energía, agricultura, ciencia y tecnología. A su vez sugirió que las dos partes deben organizarse adecuadamente para los intercambios de nivel y actividades de celebración el próximo año que buscan conmemorar el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia. Y Moscú busca expandir su mercado petrolero. El portal web Sputnik lo titula de la siguiente forma: Rusia busca concretar este año un acuerdo con Uzbekistán para la venta de petróleo. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. El titular ruso de energía, Alexander Novak, explicó que el acuerdo contempla aspectos técnicos como el transporte, la calidad del petróleo y otros. En el cumplimiento de esa línea, Uzbekistán planea importar en 2019 alrededor de 1 millón de toneladas de petróleo ruso. Por su parte, Alisher Sultanov, responsable de la petrolera uzbeka Uzbekneftgaz, aseguró en septiembre que proyectaba comprar hasta 1 millón de toneladas de crudo anual en el periodo comprendido entre 2018 y 2020. Asimismo, después de 2021, tras la apertura de una nueva refinería, la empresa uzbeka planea importar hasta 5 millones de toneladas de petróleo. Y la inversión directa no financiera hacia el exterior de China registró un alza en los primeros 3 trimestres de 2018. Vamos ahora a revisar para referencia datos del Ministerio de Comercio del gigante asiático. Entre enero y septiembre del año corriente, la inversión directa no financiera hacia el exterior de China se elevó 5,1%. En ese sentido, los inversionistas nacionales destinaron 82.020 millones de dólares en 4.597 empresas de ultramar en 155 países y regiones. En ese periodo, la inversión directa no financiera hacia el exterior en países a lo largo de la franja y la ruta aumentó en 12,3% aproximadamente respecto al año pasado para poder llegar a 10.780 millones de dólares. La inversión, ahora bien, se enfocó principalmente en arrendamiento y servicios empresariales, manufactura, minería y en los sectores de ventas minoristas y mayoristas. Seguimos hablando del gigante asiático porque no solo los ingresos fiscales de Beijing aumentan, también le contamos que la producción agrícola está registrando un alza. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China señala que la superficie de siembra de soja y maní en China aumentó en aproximadamente 666.666 hectáreas, lo que ha aliviado la dependencia de China de las importaciones de estos productos y que también mejoró el nivel de autosuficiencia del aceite vegetal comestible. Los datos del ministerio también muestran que en el tercer trimestre China tenía una amplia oferta de productos agrícolas y su mercado se ha mantenido estable. En el mes de septiembre, escuche esto, el precio promedio mensual al por mayor del maíz en las áreas productoras fue de 0,89 yuanes por yin o 0,5 kilogramos, un aumento del 5,9% interanual. A medida que el procesamiento de maíz profundo tiene una demanda creciente de alta calidad, el precio del maíz nuevo es generalmente más alto que el año pasado. Y bueno, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del petróleo al cierre de la jornada de este viernes. Lo hacemos como de costumbre con nuestra realidad virtual en Impacto Económico. Iniciamos con el precio del barril del petróleo intermedio de Texas, WTI. Ahí lo tienen para su referencia, 69,44 dólares. Así marcó al cierre de esta jornada y subió
1,10% aproximadamente. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $80,09, esto es 0,99% más que la jornada anterior. Y culminamos entonces con el barril del crudo venezolano que se ubica en 500,30 yuanes. Con esta información entonces llegamos al final de esta información de impacto económico, información monetaria y financiera en la pantalla de Telesur. Recuerde seguirnos en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Buen fin de semana.